enfocarnos en los requisitos de ventilación de la modificación del artículo 4.1.10. Eh, que son requisitos nuevos que se agregan a la modificación de la reglamentación térmica, ¿ya? Recordemos un poco las fechas, perdón, tanto me he maneado, ¿ya? Recordemos un poquito las fechas. Esto, el 27 de agosto del 24, ¿no es cierto? Salió el decreto de la modificación del artículo 4.1.10. Y tenemos, ¿no es cierto?, la entrada en vigencia de la modificación de este artículo el 27 de noviembre. O sea, queda bastante poco. Por lo tanto, tenemos que estar preparados, ¿no es cierto?, para su implementación. Por lo que nosotros hemos podido ver, no se ha hecho mucha difusión de esto y son cambios bastante relevantes, ¿ya? Dentro de ello está el tema de ventilación, que no alcanzamos a verlo en la presentación pasada. Como ustedes bien saben, a nivel general, ¿no es cierto? Tenemos la primera gran modificación, que tenemos una nueva zonificación térmica, distinta a la que está en la reglamentación térmica actual, ¿no es cierto? Y en el link que está allá abajo, ¿no es cierto? Después vamos a compartir la presentación, ustedes van a poder acceder, ¿no es cierto?, tanto digamos, al decreto donde se establecen las nuevas requerimientos de la reglamentación del nuevo artículo, y al mismo tiempo a este plano también de modificaciones de cierto material adicional, con los cuales ustedes pueden de alguna manera empezar a estudiar o a leerla o a resolver cualquier duda que puedan llegar a tener, ¿ya? Respecto tanto de lo que vamos a ver hoy, que son los requisitos de ventilación, como los requisitos que vimos la vez pasada, que tienen que ver con envolvente, fundamentalmente porcentaje de ventana, etcétera. Bueno, como ustedes saben, la modificación del artículo 4.1.10 suma, ¿no es cierto?, al uso residencial, también uso de equipamiento en salud y educación, ¿ya? Hay requerimientos tanto de transmitancia térmica máxima, riesgo de condensación, infiltración de aire, eh, y ventilación. Ventilación es lo que vamos a ver hoy. Eh, y eso se basa fundamentalmente en un requerimiento de tasas de ventilación que están determinadas por dos normas chilenas, ¿ya? Estas dos normas chilenas son traducciones de la norma HRAE 62.1 y 62.2. La HRAE es una asociación de ingenieros de climatización de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace el Instituto Nacional de Normalización es traducir dichas normas, dado que hay un convenio, ¿no es cierto?, por la ISO y otros convenios que tienen, convenios internacionales, respecto a la distribución de normas, y al no existir una norma de ventilación local, se toma la norma de ventilación de la SRAE y la hace propia, ¿no es cierto?, y pasa a ser norma chilena, ¿ya? Eh, Ambas normas, tanto la 3308 como la 3309, tienen requerimientos tanto para ventilación mecánica como para ventilación natural, ¿ya? Y la 3308 se enfoca en edificios residenciales y no residenciales sobre cuatro pisos, ¿ya? Perdón, residenciales sobre cuatro pisos y no residenciales en general, mientras que la 3309 se enfoca fundamentalmente en viviendas unifamiliares o residenciales hasta tres pisos. ¿Ya? Son requerimientos diferentes porque obviamente la naturaleza de los proyectos es también distinta. Solamente en esta modificación del artículo 4.1.10 hay solamente dos párrafos que se refieren a ventilación. Es bastante poco explícita la modificación del artículo 4.1.10, dado que se refiere, ¿no es cierto?, a esta norma chilena, ¿ya? Y deja de alguna forma la explicación del requerimiento a la norma chilena. ¿Ya? En la página 12 tenemos el requerimiento de ventilación para el uso residencial, mientras que en la página 18 tenemos el requerimiento para la clase educación. Es importante destacar que la clase salud está eximida del requerimiento de ventilación, ¿ya? Fundamentalmente porque existe una norma SRAE específica, que asumimos, o sea, suponemos que es por eso, digamos, que es la SRAE 140,
que es la que determina los caudales y tasas de ventilación para edificios de salud, que es distinta, ¿no es cierto?, a la 62.1, que es la 3308, ¿ya? Entonces, para no marearlos con números, fundamentalmente, como les decía anteriormente, el uso residencial se aplican dos normas, ¿no es cierto? Una que es para edificios de fundamentalmente viviendas unifamiliares hasta tres pisos, que es la 3309, y la 3308 se aplica para edificios multifamiliares, ¿no es cierto?, sobre cuatro pisos. Típicamente edificios de vivienda, ¿no es cierto?, vivienda colectiva, edificios de departamentos, ¿ya? Mientras que para la clase de educación, que es lo específico que se está pidiendo, acá respecto de uso, podríamos decir, no residencial, corresponde a la 3308. Como ustedes comprenderán, estas normas están a la venta, ¿no es cierto? No son gratuitas. La 3309 vale un poquito más de 50.000 pesos, y la 3308 un poco más de 100.000 pesos. Eh, entonces tenemos, hasta el momento, se han lanzado dos normas de cada una, perdón, dos versiones de cada una de las normas, ¿no es cierto? En el caso de la 3309 tenemos del año 2014 y la de 2022. Y en el caso de la 3308 tenemos la de 2013 y la de 2024, ¿ya? Las últimas obviamente aparecen como vigentes en el sitio del INN, mientras que las normas anteriores aparecen como no vigentes, ¿ya? El- la modificación del artículo 4.1.10 no especifica realmente qué año es la norma que está tomando. Ya uno podría asumir inicialmente que es la vigente. Sin embargo, ustedes pueden ver la nota acá que dice que visualización gratuita disponible en www.minbu.cl de la versión no disponible las dos. Por lo tanto, uno asume que si está esta visualización disponible gratuita en el MIMBU es porque a esa norma es la que se refiere el requerimiento del artículo 4.1.10, ¿ya? Las versiones más nuevas de la norma se refiere a una versión distinta a SRAE y por lo tanto más nueva y más exigente. Ya normalmente, como en todas las normas, cada vez va subiendo la vara y va siendo más exigente respecto a los requerimientos, ¿ya? Entonces nosotros estamos asumiendo que se está considerando la norma, la 3309 del 2014 y la 3308 del 2013, que aparecen con visualización gratuita en el sitio del MIMBU, ¿ya? Entonces, en este link que pueden ustedes ver abajo, que es normastécnicas.mimbu.cl, eh, ustedes pueden filtrar, ¿no es cierto? Buscar por la 3308, 3309 y van a encontrar estas normas, ¿ya? Aparece una diferencia, aparece 2013, la otra aparece 2014, asumimos que es un error, pero fundamentalmente son las normas que aparecen como no vigentes hoy, pero son las que se pueden ver de manera gratuita, ¿ya? Que serían esta, tiene este visualizador, obviamente no se puede imprimir esta norma, pero sí se puede ver y pensamos que eso ya es suficiente como para poder acceder, ¿no es cierto?, de manera, digamos, gratuita y fácil a cada una de las dos normas, tanto la 3309 que está acá como la 3308. Bueno, entrando en materia, vamos a dividir la presentación fundamentalmente, primero mostrando los requerimientos de la norma 3309, que corresponde a ventilación, calidad del aire interior aceptable en edificios residenciales de baja altura, requisitos, ¿ya? Lo que pide fundamentalmente, lo que les comenté anteriormente, es que el uso residencial va a hacer uso de las dos normas dependiendo de las características del edificio, ¿no?, o de la vivienda. Eh, y por lo tanto vamos a partir primero, vamos a organizar esto por normas, ¿no es cierto? Vamos a partir por la 3309, que corresponde, como les decía, a edificios residenciales de baja altura. Como les decía, esto es hasta tres pisos, ¿no es cierto? Y son requerimientos, estas normas apuntan, quizás tendría que haber partido por esto, obviamente, a eh, establecer los requerimientos mínimos, ¿no es cierto?, para sistemas de ventilación mecánica y natural,
y también para el envolvente del edificio, en cierto sentido, orientados, y esto es lo más importante, a proveer una calidad del aire interior aceptable en edificios residenciales de baja altura. ¿Ya? Hay que decir que normalmente los problemas de mala calidad del aire en términos de, eh, digamos, CO2, cuando solamente hay ocupación de personas y no hay, por ejemplo, elementos de combustión interna o problemas de humedad, pues son bastante poco frecuentes dada la densidad de ocupación que, digamos, ocurre, digamos, en las viviendas, ¿ya? Aparte, nosotros tenemos unas tasas de infiltración que no quiero decir que sea bueno, digamos, pero son bastante altas, y eso también de alguna manera, digamos, disipa los contaminantes dentro de las viviendas, ¿ya? De una manera no, obviamente, bastante casual y no requerida, ¿ya? En el caso de los edificios no residenciales, y particularmente para la edificación para edificaciones de educación, ahí sí que es más frecuente los problemas de calidad del aire. ¿Ya? Ustedes pueden, todos, en algún minuto entramos a una sala de clase y nos podemos dar cuenta que la calidad del aire, particularmente en invierno, no es de las mejores, y eso incide directamente, ¿no es cierto?, en el bienestar de las personas que están ocupando, en este caso de los alumnos de una sala de clase, y también en su rendimiento académico. ¿Ya? Entonces es muy importante esta norma que se pueda aplicar de manera adecuada, particularmente diría yo respecto de eh, edificios, en este caso lo que pide la norma en educación, pero obviamente también es importante para edificios de ocupación tipo oficina u otro tipo de edificios de ese tipo. Entonces, como les comentaba anteriormente, como no existe una norma local, ¿no es cierto? Se toma la norma cerrada de 62.2013 y se hace una traducción, y esa se toma como la norma 3309, ¿ya? eh, Esta norma, hay, digamos, tres puntos importantes que vamos a considerar, que se deben considerar en el diseño de la ventilación de la vivienda. El punto 4 de la norma, que dice ventilación de toda la edificación, y el 4.1, que corresponde específicamente al cálculo de la tasa de ventilación. El punto 5, que corresponde a los requerimientos de extracción local, y lo diferencia entre extracción local mecánica, extracción mecánica controlada bajo demanda y extracción mecánica continua, y otros requisitos donde se determinan las áreas de las aberturas para la ventilación. Eh, entonces, primero tenemos el procedimiento de tasa de ventilación, que se define en la norma 3309, ¿no es cierto? Donde se establece una tasa de ventilación considerando la superficie de la vivienda como un todo, digamos, la superficie total de la vivienda, y la cantidad de dormitorios para los siguientes modos de ventilación. El sistema mecánico de extracción con inyección pasiva, puede ser ventilación pasiva en muros y o ventanas, ¿no es cierto? Pero obviamente con un sistema de extracción, digamos que mecánico, que de alguna manera asegure la inyección pasiva por medio de muros o ventanas, o un sistema de inyección mecánica de aire, ¿ya? Que es bastante poco frecuente en nuestro país. O sea, sistemas de ventilación mecánica en países como Estados Unidos, Inglaterra, Europa, muchas veces existen, digamos, son bastante comunes, pero en nuestro caso la verdad es que normalmente trabajamos con sistemas de ventilación natural, me refiero específicamente a vivienda, o una combinación de ambos que podría ser un sistema, ¿no es cierto?, más bien híbrido, ¿ya? Entonces, normalmente el sistema que se ocupa acá en Chile sería el sistema mecánico de extracción con una inyección pasiva, ¿ya? Normalmente aquí tenemos solamente sistema mecánico de extracción y extracción no continua, y la inyección pasiva en realidad está dada probablemente por las infiltraciones que existen en la construcción, ¿ya? Entonces, lo que pide específicamente la norma es que se debe instalar un sistema de ventilación para todo el edificio que cumpla con, primera parte, la tasa de ventilación, ¿ya? Eh, y te dice específicamente si debe instalar un sistema mecánico de extracción, sistema de suministro o la combinación de ambos, ¿ya? Por lo tanto, entendemos que la forma más común
que debiera tomarse la norma sería el sistema mecánico de extracción con inyección pasiva. Y obviamente esta ventilación deberá ser continua, ¿no es cierto? También hay un procedimiento tanto para extracción intermitente bajo demanda o continua. Ahí cambian un poco las tasas. Entonces, lo importante cuando tenemos una operación continua es poder definir en primer término la tasa, ¿ya? Eh, la tasa se define básicamente por dos componentes. Primero, por el área, ¿no es cierto?, de la vivienda y por la cantidad de dormitorio. Y se aplica una fórmula o se toma la definición de la tabla. Por ejemplo, aquí destacamos como ejemplo una vivienda de entre 140 y 186 metros cuadrados, de tres dormitorios, requiere una tasa de 42 litros por segundo. ¿Ya? A ustedes probablemente no les va a decir mucho qué es lo que son los 42 litros por segundo, pero lo importante es que esos 42 litros por segundo cumpla al menos esa tasa el sistema de extracción de la vivienda, de modo que se asegure por medios pasivos, vale decir ventilación pasiva de muros o ventanas y o ventanas, esa renovación de aire continua de la vivienda. ¿Ya? Ahora, no, de hecho pillamos un error en la fórmula porque no nos daba la fórmula que es toda acá, digamos 0, perdón, 0,015 por el área más 3,5 por el número de dormitorios más uno, ¿ya? En realidad hay un error en la fórmula porque no es 0,015, sino, como está acá abajo, mano derecha, es 0,15. Este es un pantallazo, ¿no?, digamos, del estándar original, podríamos decir, del 62.2/2013. Y claro, hay un error que obviamente si uno aplica la fórmula de arriba que sale en la norma local, nunca va a llegar a los mismos resultados de los que aparece en la tabla. Entonces, fundamentalmente, resumiendo, podemos aplicar la fórmula correcta, ¿no es cierto?, para establecer la tasa o considerar los números de extracción de esta tabla, considerando fundamentalmente los rangos de superficie y la cantidad de dormitorios que aparecen acá. La fórmula obviamente también toma los mismos datos, toma el área de piso, o sea, el área, digamos, de la vivienda y el número de dormitorios. Entonces, con esta tasa de ventilación calculada, le llaman el Q total, considerando lo que consideramos de la tabla uno, ¿no es cierto? O la fórmula, cualquiera de los dos caminos. La fórmula te va a dar una tasa más exacta, mientras que la tasa del Q total te va a dar para un rango de superficie, ¿ya? Cualquiera de los dos es válido. Te dice en la misma norma que tú puedes rebajar la tasa de infiltración, porque si hay una tasa de infiltración estándar, digamos, tú podrías rebajarla y tener un caudal menor, ¿no es cierto?, que correspondería a la tasa de ventilación mecánica requerida, que le llaman Q-fan, ¿ya? Pero acá hay una cuestión más o menos divertida. Dicen que al no contar con datos nacionales validados, esto fue el aporte, digamos, de la norma chilena, se deberá considerar el Qinf igual a cero. Por lo tanto, la tasa de ventilación calculada, que calculamos recién con esta tablita, ¿no es cierto?, corresponde finalmente a la tasa de ventilación mecánica requerida. ¿Ya? Entonces, así de simple, necesitamos tener que la tasa de ventilación mecánica que tenemos en la vivienda cumpla con este caudal, ¿no es cierto?, que está establecido vía tabla o vía cálculo, ¿no es cierto?, vía fórmula, ¿ya? Además, la norma, perdón, tiene requisitos de extracción, ¿no es cierto? Ciertos números de extracción. Por lo tanto, te piden una extracción local mecánica en los recintos de cocina y baños, ¿ya? Eh, y ahí va a depender si la extracción es continua o discontinua, pero te piden una cierta tasa. Por ejemplo, en cocina, 50 litros por segundo, y esa campana, digamos, debe ser ventilada, no puede ser estas campanas que son como en recirculación, obviamente, extracción real hacia el exterior, ¿ya? E incluso sirven algunas campanas que están incluidas en las propias cocinas, por ejemplo, pero siempre tiene que pensar que esta taza evacúa, digamos, este flujo de aire viciado, de extracción, fluye hacia el exterior, ¿ya?
son de 25 litros por segundo y en los baños, perdón, de 50 litros por segundo y en los baños son de 25 litros por segundo. ¿Ya? Y además, como una tercera cosa, te dice que en cada espacio habitable se debe proporcionar aberturas de ventilación con un área que se pueda abrir mayor, abertura de ventilación se refiere a ventana, ¿no es cierto? Con un área operable, ¿no es cierto? Mayor que el 4% del área de piso y no menor que el 0,5 metros cuadrados. Entonces, por ejemplo, en un dormitorio, ¿cierto? De, no sé, 4x4, por ejemplo, si uno va a sacar el 4% de eso, ¿no es cierto? Sería de 0,64 metros cuadrados el área operable de la ventana, ¿ya? Eh, Eso en el caso de los baños y de los cuartos como de servicio, de los baños fundamentalmente, también en el 4% del área, pero no menor a 0,15 metros cuadrados, ¿ya? Porque los baños obviamente como son más chicos, el mínimo que te pide es menor al mínimo que te piden en los espacios habitables, ¿ya? Entonces, fundamentalmente lo que se busca, ¿no es cierto?, es tener con las flechitas verdes, eh, digamos, formas de admisión pasiva de aire, ¿ya? Que podemos ver aquí ejemplos de, ustedes deben conocer estos dispositivos. El de arriba corresponde a una ventilación pasiva por muro, eh, que en el fondo esto no tiene ningún sistema mecánico, solamente una apertura que uno puede controlar mediante un diafragma y normalmente viene con un filtro. Algunos vienen con incluso aislación acústica para que no entre el ruido desde el exterior. Eh, Eso puede estar, por ejemplo, instalado en los dormitorios, mientras que tenemos la otra opción, que sería ventilación pasiva de ventana, que también uno tiene, ahí se raja, digamos, el marco de la ventana, se puede incorporar estos dispositivos que permitan también tener una cierta controlabilidad del flujo de aire pasivo. Entonces, cuando existe una succión por parte de la extracción que está ubicado en cocina y baño, ¿no es cierto? Y por rebaje de puerta o por rejilla dentro de las puertas interiores, digamos, se produce un flujo que permite la ventilación y la renovación de aire al interior de las viviendas, ¿ya? Ese es como el sistema clásico y obviamente la determinación del sistema o del caudal de extracción está determinado por el cálculo que les mencioné anteriormente. Ahora no sé, Javier, si tú quieres mostrar algún ejemplo, voy a dejar de compartir. Hola, ¿cómo estás? Oye, sí, mira, está precisamente en eso. Vamos a revisar un poco el mismo caso que estaba comentando Felipe. Ahí se ve, ahí se ve. Ok. A ver, básicamente, si nos da el tiempo, vamos a alcanzar a ver estos tres casos, ¿cierto? Por un lado, el caso de aplicación una vivienda o edificio de vivienda bajo o hasta 3 pisos de altura, perdón, o a 3 metros, eh, que es lo que está mencionando Felipe. Y luego nos vamos a pasar el estándar 3309, que es el 62.1 equivalente, y que aplicaría para edificios residenciales ya sobre 3 pisos de altura, y para el caso de la aplicación del artículo 4.1 está bien, también para colegios. Voy a ver este y después Felipe vuelve con un 3309 y ya volvemos de nuevo a la regla. Este es un ejemplo bien práctico que vamos a revisar un poco el cumplimiento de una, en este caso, vivienda de 105 metros cuadrados, dio la casualidad, en la cual vamos a calcular, por un lado, los requerimientos de ventilación de aire exterior. Eh, por otro lado, vamos a calcular también el ventilador, en la medida que se trate de un elemento continuo o intermitente, eso para la ventilación. Y luego para efectos de la extracción, vamos también a calcular tanto el caudal como el caudal bueno, llamémoslo, o el ventilador, el caudal del ventilador, para cuando tenemos diferentes formas de extracción. Hay que entender que eh,
estos son los valores que luego uno aplica a diferentes tipos de diseño. Acá, como le mencionaba Felipe, diseños basados en extracción mecánica, ambiciones naturales, diseños basados en ventilación continua, etcétera. Pero vamos viendo esta tablita que está bien simple. Esta tablita se la vamos a pasar después. Obviamente le vamos a poner una pequeña revisada antes de liberarla, pero para que, para que sepan que pueden encontrar con ella. Por un lado, en este caso, es un caso bien típico, ¿cierto?, de un departamento, en este caso que tiene tres dormitorios, un estar, un comedor, una cocina y un par de baños. Si se fijan aquí, tenemos en las columnas de la derecha la cantidad de personas, ¿ah? La superficie y luego algunos elementos, digamos, son las tasas de extracción que les comentó recién Felipe. Si se fijan en este caso, no nos va a afectar algún requerimiento por área o algún requerimiento por persona, como normalmente se hace en 62.1, sino en este caso se aplica esta fórmula que Felipe le mostró ya de forma corregida, va a poder establecer el caudal tanto en función de la superficie total de la vivienda y la cantidad de usuarios. Ya, pues, la cantidad de usuarios se estima asumiendo que hay un dormitorio, que es el principal, ¿cierto? Que tiene dos personas. Y luego el resto de los dormitorios tienen una persona. Por eso la fórmula te pone, aquí está la fórmula, por eso la fórmula te pone la cantidad de dormitorios más uno. ¿Ah? El resultado de aplicar esa fórmula, con la corrección de la coma que mencionó Felipe, nos da prácticamente un caudal de ventilación de 29,75 litros por segundo. Aquí están las unidades, litros por segundo. Eso es cuando tenemos un sistema mecanizado con una función continua de operación. Sin embargo, cuando tenemos un elemento que es intermitente en su operación, tenemos que irnos a una tabla, que es la que Felipe mostró por aquí, que yo se la voy a mostrar acá. Es una tabla que requiere una observación muy, un poco larga porque ya le explico por qué, pero básicamente se basa en qué. En que si yo tengo un sistema de operación que va a estar funcionando una fracción de una hora, por ejemplo, funciona 15 minutos dentro de una hora, independientemente que esos 15 minutos sean de una sola vez o sean fraccionados en el tiempo, esos 15 minutos van a generar un cierto nivel de eficiencia, llamémoslo, en la ventilación, que va a depender de otros factores que no quiero entrar ahora a definirlos, pero un poco el plan es que ustedes entiendan que cuando tengo un ventilador intermitente, voy a tener que dividir ese caudal por un valor que eventualmente puede ser cercano a ese. La coma, ese chiquillo, el punto, ahí. Que es un caudal que, en definitiva, al ser intermitente, siempre va a incrementar el valor del caudal base. Aquí, por ejemplo, al aplicar esa eficiencia del 0,63, 63%, aumentamos el caudal de 30 a 47 litros por segundo. ¿Ok? Para que tengamos una idea. Mientras que por el lado de la extracción, tenemos también definido, ¿cierto? Por un lado, cocina y baños. ¿Ah? Aquí están sus superficies. Y aquí están las tasas de ventilación ahora, cuando tenemos un ventilador que funciona de forma intermitente, que es lo más típico, digamos, para una vivienda, ¿ah? Sobre todo cuando la extracción no es centralizada, sino es local. El caso que mostró Felipe, el ventilador, la campana en la cocina, el extractor en el baño, está aplicando, digamos, para el cumplimiento se aplica este caudal que está marcado aquí. 50 litros por segundo para cocina, 25 litros por segundo por cada unidad de baño. Ahora bien, si ese caudal lo está generando un extractor de forma continua, vamos a ver que para el caso de la cocina, el caudal de renovación es equivalente a 5 renovaciones hora. En este caso, si nosotros consideramos que esa casa eventualmente puede tener, ahí está, puede tener eventualmente, ahí está, 2,4 metros de altura, ¿cierto? Por un volumen, perdón, por una superficie de 9 metros cuadrados, vamos a tener un volumen total de 21 metros cúbicos, y eso lo vamos a multiplicar, ¿cierto?, por 5 veces, ya que supone perdón, oye, algo le pasa a este teclado, compadre. Un segundo.
trato de multiplicar y me sale ahí está. Ya. Nos da un canal de extracción de 108 litros por segundo, de forma intermitente. Entonces, cuando yo tengo, perdón, de forma, lo dije intermitente, pero lo quise decir al revés, ¿vale? Aquí está. Y no sé por qué no me toma la tecla que estoy haciendo. Bueno, en fin, si se fijan, por un lado vamos a tener, esto está al revés, disculpa, vamos, ahora, excelente. Ahí está. Venga, disculpen. Entonces, cuando tenemos un local con extracción, o sea, un departamento con extracción continua, la extracción, el producto, digamos, de esos valores, nos llega a 41,6 litros por segundo. Mientras que si fuera intermitente, tendríamos 100 litros por segundo. Ahora, para efectos del diseño es bien importante considerar el balance entre los caudales. Vale decir, lo que entra debiera ser más o menos lo mismo que sale, en general. Cuando hasta existen esas diferencias entre lo que sale y lo que entra, vamos a generar presiones ya sea o positivas o negativas en el interior. Por lo general, uno busca que los edificios estén sobrepresionados, de forma tal que no se incorporen, digamos, contaminantes desde el exterior. Eso por lo general. Pero cuando tengo un sistema de extracción continua pasa todo lo contrario, va a tener siempre depresión en el interior de los recintos para que efectivamente se genere como la zona de extracción. Entonces, dependiendo un poco del sistema que yo ocupe, si ocupo, por ejemplo, un sistema de extracción continua, ¿ah? Para para la vivienda y dejo la admisión de aire de forma natural, voy a tener que considerar el valor de extracción incrementado eh, cuando es intermitente, de forma tal que calce, ¿cierto?, con los requerimientos de ventilación. Por ejemplo, en el caso de una extracción local mecánica, necesito 41,6, pero luego mi ventilación es de 29. Pero como tengo que cumplir con la extracción, voy a tener que incrementar mi ventilación a los mismos 41,6 de forma tal que se genere este balance de los caudales. Si no, ¿qué pasa? Voy a colocar una suerte como de freno en la admisión de aire que no va a ser la extracción capaz de generar el volumen o el caudal de aire que necesita de forma continua. ¿Ah? Eso como a nivel, digamos, del sistema, llamémoslo, de extracción mixto. Ahora bien, si estos elementos funcionan de forma continua, por lo menos si yo tuviera, por ejemplo, un requerimiento de inyección de aire continua, podría tener perfectamente los 29,75 litros por segundo inyectados mecánicamente y tener una extracción intermitente que va a funcionar exclusivamente bajo demanda, vale decir, cuando yo prenda la luz del baño, cuando prenda la cocina, qué sé yo. Entonces, es importante entender que si bien los caudales se calculan de una forma, el resultado de la aplicación de los caudales en diferentes esquemas de ventilación puede ser diferente. Puede ser que se incrementen caudales o se reduzcan o necesariamente tenga que generar como algún tipo de balance, digamos, entre inyección y extracción. ¿Ya? Em, ¿Dudas, preguntas de este cálculo? Si no, le paso la palabra a Felipe y seguimos con el otro esquema. Deje de compartir. Tu micrófono está apagado, Felipe. Ahí sí, ahora sí. Deme un segundito. Compartir. Ok, ok. Entonces,
Comentaba Javier respecto al cálculo, ¿no es cierto?, de la tasa de ventilación, considerando la norma chilena 3309, que corresponde a viviendas de menos de 3 pisos o hasta 3 pisos. Y ahora vamos a comentar un poco los requerimientos de la norma chilena 3308, ventilación, calidad aceptable del aire interior, que para el caso de la modificación del artículo 4.1.10, corresponde a uso residencial en altura, vale decir, sobre 4 pisos y educación, ¿ya? Entonces, efectivamente, pide, ¿no es cierto? Bueno, como le mencioné anteriormente, en la página 12, si no me equivoco, este requerimiento va a aplicar una u otra norma. Sabemos que ahora que la norma 3308 corresponde a una copia idéntica al 62.1/2010, que es para edificios residenciales sobre 4 pisos y también para edificios no residenciales, ¿ya? Y dentro de los edificios no residenciales está obviamente el equipamiento de educación o la clase de educación, eh, pero exime explícitamente la clase de salud del cumplimiento de este requerimiento. Entonces, vamos a utilizar el 3308 tanto para vivienda en altura sobre 4 pisos, ¿no es cierto? Y para, en este caso, la clase de educación. Como les comentaba anteriormente, esta norma está basada en la norma SRAE 62.1/2010, que es la Asociación de Ingenieros de Climatización de los Estados Unidos, Ventilation and Acceptable Indoor Air Quality. eh, y el propósito fundamental de esta norma es especificar las tasas mínimas de ventilación y otras medidas con el fin de proporcionar la calidad del aire interior que sea aceptable para personas y que minimice los efectos adversos para la salud. Vimos, bueno, obviamente con todo lo que pasó con el COVID, que la renovación de aire en los recintos interiores es fundamental para mantener una buena salud, tanto en términos de prevenir, ¿no es cierto?, el contagio de enfermedades y también de mantener un bienestar, ¿no es cierto?, cuando estamos al interior de los espacios, que es definitivamente la mayor parte del tiempo de nuestra vida, estamos dentro de los recintos. Por lo tanto, la renovación de aire es muy, muy importante, ¿ya? Este estándar de ventilación, el alcance, digamos, de este estándar es para todos los espacios destinados a la ocupación humana, ¿ya? Y como les comentaba, excepto en estructuras multifamiliares de 3 pisos o menos, bueno, dice vehículos y aeronaves, ¿ya? Eh, ya vimos que para viviendas de menos de 3 pisos tenemos que ocupar la 3309, mientras que la 33, ya me enredé con las cuestiones, espérate un poco, la 3309, claro. Entonces la 3308 tiene fundamentalmente dos procedimientos que podemos ocupar de manera alternativa, ¿no es cierto? El procedimiento de diseño de tasa de ventilación, que está en el punto 6.2 de la norma, y el procedimiento de ventilación natural, que está en el punto 6.4 de la norma, ¿ya? Vamos a partir por el procedimiento de tasas de diseño perdón, de diseño de tasa de ventilación. Este procedimiento, ups, perdón, este, este capítulo, ¿no es cierto?, establece el procedimiento para calcular las tasas de ventilación mecánica, ¿ya? Generalmente este cálculo lo realiza un especialista de climatización y o de eficiencia energética, y el cálculo se basa en la suma del producto de la tasa por persona y la cantidad de personas, más el producto de la tasa por unidad de área y el área de la zona. Vale decir, toma en consideración fundamentalmente digamos, dos indicadores. Eh, Me estaba apurando aquí por interno, Javier, por eso estaba mirando el mensajito. Toma, ¿no es cierto? Como les decía, es importante la ocupación y es importante el área y obviamente el tipo de recinto, ¿ya? Vienen estas tablas dentro de la norma. Aquí marqué en verdecito, no sé si alcanzan a verlo muy bien. Marqué como ejemplo la tasa residencial, ¿no es cierto?, de una vivienda, que establece una tasa por persona de 5 litros perdón, de 2,5 litros por segundo por persona y 0,3 litros por segundo por metro cuadrado.
¿ya? Entonces se tiene que aplicar esta fórmula que es muy simple, ¿no es cierto? Que es la cantidad de personas, ¿no es cierto? Por la tasa por persona, que en este caso 2,5 litros por segundo, y el área por la tasa por área, que sería en este caso para este tipo de recinto 0,3 litros por segundo. Ciertos recintos, después lo vamos a ver, no sé, un casino, por ejemplo, la tasa aumentan dado que obviamente hay más olor, qué sé yo, por el tema de la comida, etcétera, ¿ya? Entonces ahora, Javier, puedes ver el ejemplo del procedimiento mecánico. Voy a dejar de compartir y ahora Javier va a Perfecto. compartir. Miren, sí, efectivamente, el caso que está planteando el estándar 3308 lo vamos a aplicar, ¿cierto?, para el caso de colegio y para el caso de edificios de vivienda, que básicamente, a efectos del estándar, es una diferencia programática eh, mínima, digamos. ¿Ya? Eh, Vamos a revisar el caso, fíjense, del colegio, porque tengo ahí también el tema de ventilación natural. Entonces creo que puede ser más claro para poder verlo. Se aplica exactamente de la misma forma para residencia o no. ¿Ok? Entonces, en términos generales, cuando yo tengo una aplicación, digamos, de colegio, tengo que establecer, más allá, digamos, del nombre del recinto, que en este caso más o menos coincide, de la tabla que le acaba de mostrar Felipe, el tipo de recinto con el cual yo voy a emparentar la necesidad de aire exterior. Ya, en este caso es fácil, salas de clase, pero resulta que hay diferentes salas de clase, ahí, dependiendo de estas como pre-básicas, luego tenemos para adultos o adolescentes, que si después tenemos universitarios, y van cambiando un poco a veces los requerimientos. Mientras más chicos, se requiere más aire, los alumnos, quiero decir. En este caso, por ejemplo, biblioteca tienen requerimientos mucho más bajos por persona. No lo dije, pero lo voy a decir ahora. Voy a nombrar las columnas para no enredar. Por un lado tenemos el nombre del recinto, las personas, la superficie, que son los datos como en la arquitectura. Y luego aquí ya nos metemos como en los datos del estándar, propiamente tal, el 3308, que nos establece el tipo de recinto, el de la tabla, el RP, vale decir la necesidad de litros por segundo de renovación de aire por persona, RA, necesidades de caudal exterior por superficie, por área, y luego el total que sale de ese producto, suma producto que mostró Felipe recién la fórmula. ¿Ya? Voy a llegar hasta ahí primero. Estos dos valores, si se fijan, tienen que ver con las necesidades por persona. La cantidad de usuarios, que aquí está, normalmente debiera coincidir con los usuarios del proyecto real. Eventualmente, si no se conocen, hay tasas, ratios, para poder establecer la cantidad de ocupantes en función del área y el tipo de recinto. ¿Ah? Pero en términos generales, tal cual decía Felipe, o sea, hay como necesidades electivas para poder atender y por lo tanto hay un mayor caudal de aire que, por ejemplo, en espacios de oficina. La ocupación y la humedad en los comedores va a generar también un requerimiento mayor de aire. Y lo mismo también las tasas de aire por área también son variables. El resultado de aplicar eso, lo tenemos acá. Esto va a ser, por ejemplo, que para las salas de clase voy a necesitar 177 litros por segundo, en este caso para una sala de 45 personas. Y fíjense, por ejemplo, que para una oficina que tiene 20, que es un poquito menos de la mitad, el requerimiento baja prácticamente 10 veces. Y eso porque hay mucho menos ocupación y las tasas, los ratios son la mitad que en el caso de educación. Ahora, todo esto es para poder establecer la necesidad de aire. Pero luego, dependiendo del sistema de ventilación o de acondicionamiento que tenga, voy a tener este valor, que es la eficiencia en la distribución. La eficiencia en la distribución tiene que ver con el hecho que normalmente yo combino el aire exterior con la aplicación de frío o calor, la aplicación térmica. Entonces, normalmente el aire exterior trae un porcentaje o trae un ducto que llega directamente detrás del equipo y por lo tanto se entrega un porcentaje de aire exterior en la entrega térmica también. Y dependiendo si eso se entrega por arriba, por abajo, en fin, este valor va a variar entre 0,6 a 1,2. Lo típico
para nuestras ciudades, que tengo calefacción y enfriamiento para el cielo, es 0,8. Yo, por ejemplo, si tuviera un sistema radiante, sería 1. Y cuando no tengo aplicación, sino solo tengo ventilación, es 1 también. Eso es para que tengan una idea. Eso lo quería nombrar porque en el caso, por ejemplo, si hacemos este mismo análisis con el edificio de vivienda, es muy probable que el Z se vuelva 1. Porque es muy raro que yo tenga calefacción centralizada por aire en una vivienda. Lo más normal son elementos radiantes, sobre todo cuando son edificios grandes. Ahora bien, la ventilación, por lo tanto, final es la que se corrige con ese aspecto de la ventilación y se divide por ese valor, de forma tal que el caudal va a aumentar de 200, perdón, de 177 en este caso a 221 litros por segundo. Ese sería el procedimiento para poder establecer los caudales, ¿cierto? En este caso, para una aplicación educacional con ventilación mecánica. Ya, el tema de la extracción es muy equivalente a lo que vimos antes, también se hace con volúmenes o con ciertas tasas de extracción, así que no lo voy a revisar. Lo que sí me interesa revisar es cómo se produce el cumplimiento cuando tenemos ventilación natural. Es lo más normal del planeta para nosotros, ¿verdad? Lo más normal para Chile es que los edificios de educación tengan mucha relación con el exterior, que tengan pasillos Javier, exteriores, que tengan patios, que cada sala tenga salida, entrada, que no tenga como un pasillo interior para entrar a la sala. Eso en nuestras situaciones como que no pasa. Probablemente allá por el sur seguramente sí, tenemos algunas condiciones de ese tipo. Pero lo Javier, normal es que si no. quieres, perdona, puedo mostrar yo la presentación de ventilación natural y después tú ves el cálculo, ¿te parece? Son 3 diapos. Me parece excelente, ya, dale. Vale, siempre estamos tan de acuerdo. Donde aquí compartir, ya, y oh, ok, entonces, como les comentaba, bueno, tenemos dos procedimientos. Uno, el procedimiento de la tasa, que es lo que explicó Javier recién, que es fundamentalmente aplicar una fórmula y esa, digamos, tasas de ventilación se tienen que respetar en cada uno de los recintos que hay ocupación humana, incluyendo pasillos, mientras que existe también en la norma un procedimiento de ventilación natural, ¿ya? Pero acá hay una cuestión que es bien importante, ¿ya? Porque lo que te dice es que el estándar dice que tú puedes ocupar un sistema de ventilación natural, pero debieras tener un sistema de ventilación mecánica de respaldo, ¿ya? Entonces, las excepciones para eso, ¿no es cierto? Es que acá abajito dice, no se requiere un sistema de ventilación mecánica. Pensemos que estamos hablando del procedimiento de ventilación natural, pero igual te piden un sistema mecánico de respaldo con el fin de asegurar la ventilación del espacio cuando, por ejemplo, el día es muy frío. Ya nadie va a abrir la ventana si es que efectivamente hay, no sé, 5 grados afuera o menos, ¿ya? Entonces te dice que no se crea un sistema de ventilación mecánica cuando las aberturas de ventilación natural cumplen con los requisitos, vale decir, de superficie, ¿no es cierto? Pero están permanentemente abiertas o tienen controles que impiden que ellas se cierren durante los periodos de ocupación esperada, vale decir, una rejilla, por ejemplo, algo que no es una ventana practicable, eh, o la zona no cuenta con equipos de calefacción y enfriamiento. Nosotros asumimos que este tema de la ventilación mecánica a respaldo no va a ser aplicable acá en Chile, porque si no, cualquier edificio de apartamento, por ejemplo, que tuviese una losa radiante, implicaría que tiene que tener un sistema de ventilación mecánica, digamos, instalado, ¿ya? Como de respaldo, ¿ya? Entonces nosotros estamos pensando que aquí vamos a cumplir con el procedimiento de ventilación natural, pero sin un sistema de ventilación mecánico de respaldo. Habiendo hecho ese alcance, se definen básicamente dos temas. Primero que nada, el tamaño de las aberturas. Estas aberturas tienen que, y de hecho te dice que tienen que estar permanentemente abiertas, pero nosotros pensamos que son ventanas cuya área efectiva sea como mínimo el 4% de la superficie neta del piso. Por ejemplo, un recinto de 10 metros cuadrados debe tener una apertura exterior de 0,4 metros cuadrados. Y dice que efectivamente hay unas habitaciones interiores que se
ventilen a través de las contiguas, ¿no es cierto? O sea, en el fondo, esa apertura entre habitaciones, ¿no es cierto?, tiene que tener un área libre no menor al 8% del área de la habitación interior y no menor a 2,3 metros cuadrados, vale decir, un tamaño de una puerta, ¿no es cierto? Tiene que estar siempre abierta para ventilar un recinto a través de otro, ¿ya? Y además, por último, te pide, aparte, ¿no es cierto?, el tamaño de la apertura, ¿no es cierto?, tiene que haber una apertura, una distancia a la abertura máxima dependiendo de la altura del recinto y el tipo de abertura. O sea, si tenemos, por ejemplo, una abertura a un puro lado, como a la izquierda, la distancia máxima que puedo tener a la ventana, ¿no es cierto?, es dos veces la altura del recinto. O sea, si tengo, por ejemplo, una altura de piso a cielo de 2,5 metros, puedo tener la ventana a un máximo de 5 metros del punto más lejano dentro del recinto. Cuando tengo abertura a ambos lados, ¿no es cierto?, que esté el de mano derecha, puedo tener 5 alturas, ¿no es cierto? Y bueno, algo también que tiene que ver con el tema de la abertura de esquina, ¿ya? Pero ahora le doy el paso a Javier, ups, para que pueda continuar el ejemplo práctico del tema de ventilación natural. Dale, buenísimo. A ver, en términos generales, quiero hacer un par de comentarios antes de entrar acá. Em, claro, efectivamente, este estándar normalmente está basado en la Chorrada de 62.1 del año 2010. Ya tiene 15 años ya de salida de vigencia. Eh, por otro lado, tenemos, por ejemplo, el CES, que está basado en 2007. Y pasa que a partir de 2016 se cambia el concepto de cumplimiento para la ventilación natural desde lo que vamos a ver ahora, que insisto que es de 2010, desde el área efectiva, se llama así, como área sin obstrucciones, ¿no? Como unobstructed area. Se cambia el concepto por eh, una forma de cálculo que tiene que ver más con una cierta ingeniería, en donde se incluye el coeficiente de descarga como concepto. Eso significa que ya a partir de 2016 esta forma de cálculo que vamos a ver ahora no corre, sino corre otra que tiene que ver con las características que lo hacen ser finalmente más preciso como dato, ¿vale? Pero no importa, vamos a revisar esta, que dicho sea de paso, también es la forma de cálculo para cumplimiento en CES. Entonces, claro, tal cual mencionaba Felipe, tiene que ver específicamente con el área del recinto. El área del recinto nos va a establecer un poco eh, el primer paso. ¿No? Cuando nosotros consideramos, ay, chuta, perdón, es que esta cuestión no anda bien, ahí está. Cuando nosotros consideramos que el área del recinto, eh, más bien el 4% del área del recinto es el área efectiva de apertura que yo requiero, eso me da un resultado acá, por ejemplo, que es de 1,8. Toda esta parte acá, por lo tanto, es como el requerimiento. Y luego yo, a partir de acá, tengo, ¿cierto?, los valores que dicen relación con la solución de ventana y finalmente el área efectiva que me resulta, digamos, de esa ventana, y luego veremos si cumple o no. Aquí a propósito está que no cumple, ¿cierto? Los primeros, las salas de clase. Y vamos a ir viendo por qué. ¿Qué es lo que estamos viendo? Tenemos un requerimiento de área efectiva de 1,8 metros cuadrados de superficie eh, real. Luego tenemos la cantidad de ventanas. Una ventana que en este caso mide 1,5 metros de alto por 1 metro de ancho, que genera por lo tanto una superficie de 2,7 metros cuadrados, en la superficie del rango. Pero luego el tipo de apertura, que en este caso tenemos las típicas, ¿cierto? Abatible, proyectante y corredera, nos van a generar diferentes formas de cálculo. ¿Ya? En términos generales, una ventana corredera, cuando está abierta, va a generar, ¿cierto?, el 50% de su área de superficie como apertura efectiva, porque una hoja va a tapar a la otra. En el caso de las abatibles, ¿cierto?, que va a tener como un ángulo de apertura, y lo mismo en el caso de las proyectantes, voy a tener que corregir ese valor de área
por básicamente el seno del ángulo de apertura. ¿Ya? Yo tengo acá el ángulo de apertura, en este caso, para estar proyectante de 20 grados. Y finalmente, ese cálculo va a generar una superficie efectiva, que en el caso de este ejemplo resulta ser de 0,9 metros cuadrados, vale decir, en la mitad del área efectiva. A pesar que la superficie completa de la ventana es de 2,7 metros cuadrados. Opciones para cumplir. Bueno, tengo la posibilidad de cambiar el tipo de ventana. Por ejemplo, yo podría decir, oye, voy a colocar una ventana que es más fácil que cumpla. Voy a poner una corredera. Ahí tengo 1,4. Aún no cumple. Ampliar la ventana o meter otra ventana, dos ventanas. Ahí ya. Ya en el caso de las proyectantes es importante el ángulo. Si yo tengo un ángulo, por ejemplo, de 45 grados, voy a aumentar, prácticamente dupliqué el área de apertura. Podría meter de nuevo también más ventanas y ahí voy a ir viendo hasta dónde cumplo. Eh, Esas fórmulas, las que les mencioné, están aquí, así que están bien simples. Básicamente hay una fórmula para correr y el resto para las otras dos. Y con esto yo aseguro que tengo cumplimiento, digamos, en la forma de ventilación natural. ¿Ya? En este caso, estamos viendo solamente los recintos que tienen relación directa con el exterior. ¿Ya? Tal como les mencionaba Felipe, es decir, que hay un recinto que queda detrás de esa línea, esta apertura practicable tiene que ser ahora del 8%. Estamos suponiendo que ese recinto se ventila a través de otro recinto que ya está ventilado. Entonces, que genera como un recinto que ventila sobre otro. Lo curioso es que el recinto a través del cual estoy ventilando el segundo recinto, da lo mismo si se ventila con 4% o más, a pesar que uno podría pensar que el caudal debería ser mayor para también alcanzar a ventilar el recinto que está atrás. Pero no es así, ¿ya? No es así. Y eso de alguna forma nos va generando esas diferencias. En el caso, digamos, de otras aperturas, eh, más o menos funcionan igual, ¿ah? Los valores de área efectiva. Ahora, esa área efectiva que tengo acá es la área efectiva de la apertura que es de la ventana propiamente tal, ¿cierto? Yo después de esto, si quisiera conocer el caudal de descarga que tiene, tendría que meter un poco más el tema de, ¿cierto?, los coeficientes de descarga para cada tipo de ventana. Y que en términos generales, más o menos responden como a un valor de ingeniería que es como el 60% del área de la ventana. Eso es como más o menos para que se hagan una idea. ¿Ya? Eh, pues nada, digamos, eso como son, aquí en paralelo tenemos el cálculo de ventilación mecánica entonces, ¿cierto? El valor total, y por otro lado acá el tipo o la solución de ventanas que deberíamos tener para un correcto cumplimiento, ¿cierto? En este caso de los estándares, como uno quisiera proyectar, digamos, si fuera mecánica o no. Ahora, claro, lo que pone el estándar, que tiene esas palabras como media complejas, que te dice que las aperturas tienen que estar permanentemente abiertas y tengo que contar con un sistema de control que se preocupe de eso. Eso en nosotros nunca va a pasar. O sea, nunca vamos a tener un sistema de control para aperturar o cerrar ventanas. Eh, Pensemos en nuestra realidad y creo que en ese sentido ambas traducciones, porque al final no son más que eso, son traducciones, no logran como adaptarse un poco a la realidad nuestra, digamos. Siguen teniendo como de repente algunas conclusiones, algunos requerimientos que sobremecanizan, digamos, todo el edificio. Entonces, es como un poco la conclusión que yo puedo llegar a partir un poco del análisis que hemos hecho de esta versión de la norma. ¿Mm? Y eso, Felipe, tú cierra de repente la Ah, presentación. sí, deja de compartir, voy a compartir solamente la última, repetir la última diapo para que, como modo de resumen. Eh, sí, lo que comenta Javier es súper importante porque si uno hace una aplicación estricta de la norma, eh, pasaría o pasa lo que nos pasa a nosotros, por ejemplo, con los proyectos LEED de vivienda. En los proyectos LEED de vivienda, efectivamente, la exigencia es tener un sistema de ventilación mecanizado, ¿ya? Hay unas formas, digamos, con unas interpretaciones que uno puede considerar un sistema digamos, equivalente a lo que se hace en vivienda de baja altura, que es un sistema de extracción continuo, ¿no es cierto? Y con admisiones
pasiva, ¿ya? Pero si uno aplica la norma, particularmente la 3308, de manera literal, debiera considerar un sistema de ventilación mecánica de respaldo, ¿ya? Y es por eso que muchas veces la certificación LEED de un edificio de vivienda cuesta en una cultura como la nuestra, digamos, donde no estamos acostumbrados y no vemos la necesidad de tener un sistema mecánico para la renovación de aire en una vivienda, ¿ya? Entonces, a modo de cierre, volver a insistirles que los requerimientos de ventilación, los nuevos requerimientos de ventilación que establece la modificación del artículo 4.1.10 son fundamentalmente para el uso residencial y la clase de educación se excluye, ¿no es cierto? O se exime la clase el uso o la clase de salud. Para los primeros, para el uso residencial, tenemos que aplicar la norma 3308 a edificios, ¿no es cierto? Edificios de apartamentos sobre 4 pisos y la 3309 a viviendas unifamiliares hasta 3 pisos. Y en la clase de educación tenemos que aplicar, ¿no es cierto?, la norma chilena 33.8 y podemos tener variaciones tanto en un cumplimiento por ventilación mecánica o ventilación natural. Muchas gracias y cualquier duda, no sé, nos pueden preguntar ahora, todavía tenemos un poco de tiempo o lo damos por terminado. Mira, Natalia estaba preguntando sobre la planilla esta que tiene el DITEC. Mira, yo no la he usado, la verdad, pero voy a echarle un vistazo. Debe estar bien, no creo que tenga un problema. Yo creo que es perfectamente aplicable para demostrar el cumplimiento. Sí, ahí Natalia mandó digamos, el link. Eh, no sé si ustedes todos tienen acceso al chat, pero pueden revisarlo. Eh, si no hay consulta, lo podemos dejar hasta aquí entonces. Muchas gracias. Nosotros les vamos a dejar el material que revisamos con... Valentina o Lucía. sí, está bien. Sí, hablaba. Nada, pues bueno, un gusto, que esté muy bien. Chao, chao. Muchas Chao, chao. gracias, se pasaron. Chao. Nos vemos de Chao, nada. Chao, muchas chao. gracias. Chao, gracias.